Hola, buenas noches. Les habla una vez más su servidor Guillermo Huerta, quien vuelve a agradecerles la oportunidad que le brindan de ingresar a sus hogares a través del Facebook Live o del YouTube para compartirles una meditación bíblica más. La de hoy lleva por nombre Tribulación, Promesas y Salvación, y tiene como base bíblica el pasaje que se encuentra en Hechos 16, del 11 al 40. Para ello, pido al Señor que prepare nuestros corazones para que este breve comentario sea de bendición para nuestras vidas y, por supuesto, para honra y gloria suya. En ese pasaje se narra una historia muy dramática y además real. Un resumen platicadito de esa historia pudiera escucharse así. Estando en Filipos de Macedonia y después de haber estado junto al río orando y hablando con un grupo de mujeres, Pablo y Silas se vieron envueltos en un incidente en las calles del pueblo, motivo por el cual fueron llevados ante los magistrados y acusados frente a ellos de que, siendo judíos, alborotaban la ciudad, enseñando costumbres que a los romanos no les eran lícitas recibir ni hacer. Al ver al pueblo agolpado contra Pablo y Silas, los magistrados les rasgaron las ropas y ordenaron azotarles con varas. La palabra de Dios narra que después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel y casi le ordenaron al carcelero que extremara precauciones con ellos. Ante aquella orden, el guardia obedeció y los encerró inmediatamente en el calabozo de más adentro. Y además, para redoblar la seguridad, les aseguró los pies en el cepo. Llegada la medianoche, era de esperarse que los dos famosos presos, por su dolor y agotamientos físicos, o estuvieran dormidos o estuvieran emitiendo quejidos lastimeros por las palizas recibidas. Mas no era así. Al contrario, estaban más despiertos que nunca. Y no solo eso, sino que todavía tenían aliento y ánimo, pero sobre todo devoción para orar y cantar himnos a Dios. A este respecto, la Biblia dice que los otros presos oían. Ahora bien, es completamente seguro que Dios escuchó sus cantos y contestó sus oraciones, pues así como antes había echado mano de un terremoto para mover la piedra y abrir la tumba de Jesús, así también lo hizo en aquella casa de seguridad del grupo delictivo de los magistrados, donde el cielo volvió a entrar en escena produciendo un gran terremoto que ocasionó que todas las puertas de la celda se abrieran y las cadenas de los presos se soltaran. Enumeremos una a una las consecuencias de esta breve intervención divina a través de la naturaleza. Número 1. El carcelero se despertó. 2. Pensando que los presos habían huido, se iba a matar. 3. Pablo con voz fuerte alcanzó a decirle que no lo hiciera, que todos estaban allí todavía. 4. Con luz en mano, el carcelero confirmó lo dicho por Pablo y temblando se postró a los pies de ambos. 4. Así, en esa posición, y tal vez levantando un poco su vista, les preguntó: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? 5. A los cientos de promesas que hay en la Biblia, ellos agregaron una más al decirle: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cambio de escenario. A esa hora de la noche los llevó a su casa y les lavó las heridas.
Ahí, él y su familia escucharon la palabra del Señor y luego fueron bautizados. Dicho de otra manera, el carcelero lavó las heridas de Pablo y Silas y Jesucristo lavó sus pecados. Él sacó momentáneamente de la cárcel a los siervos de Dios y Jesucristo los sacó para siempre de la suya que había hecho con barrotes de pecado. Este cambio de escenario de una cárcel a un hogar dio pie para que el Salvador cambiara la vida del carcelero y para que las palabras escritas por el profeta Isaías volvieran a cobrar sentido una vez más. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. De regreso a la vida cotidiana y cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles para decirle al carcelero que ya lo soltara. Pablo se opuso a ello y en respuesta les mandó decir que si los habían golpeado en público, ¿por qué ahora los querían dejar libres en secreto? También les hizo saber que él y Silas eran ciudadanos romanos y que por lo tanto exigían que los magistrados vinieran a sacarlos personalmente. Estos, al enterarse de que la ciudadanía de ambos era romana, tuvieron temor y se dirigieron a la cárcel donde les rogaron que por favor salieran de la ciudad. Retomemos todo lo anterior y veamos que estos hechos se fueron desencadenando a partir de uno falso. Miren, de las dos acusaciones presentadas contra Pablo y Silas, alborotar al pueblo y ser judíos, cada una de ellas por separado tal vez no ameritaban mayor castigo, pero las dos juntas sí. Eso de ser judíos sí que irritaba a los magistrados, tanto que sin juicio de por medio y actuando impulsivamente, ellos mismos rasgaron la ropa de los acusados y dictaron la sentencia: azotarlos con varas. Solo que había un pequeño detalle. Pablo era hebreo de hebreos, es decir, de padres hebreos, y además romano de nacimiento. No era judío. Mas con todo y eso, Pablo y Silas fueron azotados en forma despiadada con varas y luego refundidos en el último calabozo de la cárcel. La crueldad en todo su apogeo había hecho acto de presencia en las calles y luego en la cárcel de Filipos. Sin embargo, recibir este tipo de castigos ya no era novedad para Pablo. Dígalo si no el hecho de que en su currículum vitae bíblico aparecen, entre otros tantos, los siguientes datos. Padecer 5 sesiones de castigo judío en las que recibió un total de 195 azotes, o sea, 39 en cada sesión. 3 veces azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces vivió naufragios en alta mar, sobrevivió a peligros de ríos y de ladrones. En las cárceles sus manos ya estaban acostumbradas a las cadenas y sus pies al cepo. Y entre algunos de los males menores que llegó a resentir se pueden citar fatigas, desvelos, hambre, sed y frío. Este historial y lo que estaba viviendo en la cárcel trae a la memoria lo que Jesús había dicho a Ananías con respecto a él. Había dicho: instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Y yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Vaya que si se hicieron realidad todas esas palabras. Bueno, pero entonces, ¿qué era lo que motivaba a Pablo a seguir adelante a pesar de tanto sufrimiento? Permitan que sea él mismo quien conteste la pregunta. Decía:
Todas estas cosas las padecemos por amor a vosotros. Y aunque estas palabras las escribió para los de la iglesia que estaban en Corinto, también las dejó escritas para usted y para mí. Y además dejó bien claro que todo dolor y sufrimiento físico que llegó a padecer por predicar con valor el evangelio, él llegó a considerarlo tan solo como una leve tribulación momentánea, nada más. Bueno, ¿y cuáles eran las identificaciones de Pablo? Aquí las tiene. Antes de Cristo, su vida había sido un completo desastre. Pero después de ser rescatado por su Salvador, pudo decir con toda humildad: Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Así se identificaba Pablo como el primero de los pecadores. Así también también se identificaba en sus tarjetas de presentación, donde solo aparecía su nombre y su profesión. Decía: Pablo, siervo de Jesucristo. Y finalmente llegó a familiarizarse tanto con el atuendo con el que adornaban sus manos en las cárceles, que se hizo llamar embajador en cadenas. Desde entonces, nadie ha vuelto ni ha logrado hacer los méritos necesarios para hacerse acreedor a recibir dicho nombramiento. Terminemos con lo siguiente. El hecho de que Pablo y Silas hayan sufrido lo indecible al ser azotados con varas fue uno de los factores detonantes para que el carcelero y su familia escucharan la palabra de Dios y fueran salvos. Los que padecen dolor por causa de Jesús encuentran su alivio de rodillas, o con los pies en el cepo, como lo hicieron Pablo y Silas, que oraban y cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Y como fruto de esta meditación, usted y yo podemos escuchar a Jesús decirnos en estos momentos: recuerden, hijos míos, donde 2 o 3 en mi nombre estén, ahí estoy yo en medio de ellos. Él les bendiga hoy y siempre. Amén.